Sigamos. Compartir. Entonces vamos a retomar. Ahí viene Andy también. Entonces, aquí lo que tenemos que pensar, ver, es cómo se convierte la, la onda. ¿Ven? Que ahora es nada de corriente y solo la corriente positiva. Cero corriente, tal. Así como está pasando acá. Si esto fuera un bombillo, aquí alumbra. En este instante alumbra. Ahí se corta porque no se puede echar para atrás. Alumbra, 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 se corta. En este caso, alumbra, alumbra, alumbra y ahí se corta. Simplemente no dibuja, no funciona, no se mueve nada. Esto es una resistencia, pero podría ser un bombillo. Pero no se mueve nada en este espacio de tiempo. Solamente el positivo. La onda negativa se la comió, se fue en razón a que pusimos un diodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, señor. ¿Está claro para todos la maravilla de lo que es simplemente poner un diodo? Es decir, ya no tenemos corriente negativa. Tenemos corriente que efectivamente baja y no hay nada y así, y no hay nada y así, pero no hay nada, nada negativo, nada. Esta corriente se fue. Esto lo deshicimos de la ecuación solo por poner un diodo. Bueno, entonces vamos a quitar esto y vamos a volver al tablero. Y vamos a ver cómo se puede hacer un arreglo diferente en el que, ah, en el que no solo se corta la onda positiva, sino que aprovechamos las dos. Compartir pantalla. Bueno, ya estamos aquí en el tablero. Y ahora es eso que hicimos, eso que armamos ahí, de poner el diodo, de ponerle un diodo acá y que solo hubiera ondas positivas, se llama rectificador de media onda o de onda media, ¿vale? El que acabamos de ver. Y ahora vamos a ver un rectificador de onda completa. Esto, como pueden ver aquí, es la unión simplemente de cuatro diodos. Julián, ¿estás por ahí? Que no te veo. Sí, señor, acá estoy. Ah, bueno. Diodo 1, diodo 2, diodo 3 y diodo 4, ¿vale? Entonces vamos a simular qué pasa cuando la corriente es positiva acá y negativa acá y luego al contrario, cuando la corriente es negativa acá, este está muy gordo, negativa acá y positiva acá. Bueno, entonces, cuando la corriente es positiva, entonces él se va, sale por aquí, salen los electrones, tin, 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 y ellos buscan por dónde se puedan ir, ¿vale? Entonces, se van por acá y aquí hay una barrera. Para los positivos esto es una barrera, ¿sí? Es para el otro, y en cambio, y entonces por ahí no pueden pasar, entonces siguen por acá. Entonces vamos a borrar este de acá. Por aquí no pueden pasar. Por aquí no se pueden ir, ¿verdad? De ninguna manera, porque ahí hay un diodo que los tapa. Y en cambio aquí sí pueden seguir derecho. Chun. Y por aquí no se pueden ir. De para acá no se pueden ir porque hay otro diodo que los corta, que los detiene. Entonces se van por acá, y bueno, y digamos que aquí llega el positivo, ¿verdad? ¿Sí o no? Estamos ahí, o sea, la corriente hizo este camino por acá, chun, 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 y llegó hasta acá, aquí donde tenemos el bombillo, digamos, y esta es positiva, ¿cierto? Y ahora vamos a ver qué pasó con la negativa. Por aquí va la negativa, la negativa, la negativa, la negativa. La negativa, en cambio, em, la negativa, eh,
La negativa, espérenme un momentico. Sí, en la negativa, sí, sí, viene por aquí, perdón. Bueno, viene por aquí y por aquí no se puede ir. Por aquí no se puede ir porque este es la negativa necesita el menos para poder pasar, ¿sí? Es al contrario de la positiva. Entonces, por aquí no se puede ir porque está la barrera, este triangulito que como dijimos aquí el que admite es la corriente positiva. El que admite la corriente negativa es esta barrita del triángulo. Entonces, por ahí paila, por ahí no se puede ir. Vale, entonces por allá no se puede ir, entonces ella busca irse por acá. Y por aquí encuentra este negativo, o sea que sí, por aquí sí puede pasar, por aquí puede pasar. Si ahora intenta irse por acá, baila, porque esta línea de acá lo que recibe es positivo, no negativo. ¿Estamos? ¿Cierto? Entonces lo que tiene que hacer, entonces ella coge y se va por acá, se va por acá y por acá llega hasta el bombillo en negativo, ¿verdad? ¿Qué tal esa? ¿La vieron bien? Esto no tiene complique, ¿cierto? La magia está en que vamos ahora a ver qué pasa cuando esto cambia y ahora es negativo. Entonces el negativo se viene por acá a toda mecha. Chun, 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 chun. O bueno, empecemos por el positivo, igual que antes. Empezamos por el positivo, se viene por acá, toda mecha, por ese cable y por acá baila porque no está el triángulo abierto, ¿cierto? Por ahí no se puede ir. Y por acá, en cambio, sí puede irse, ¿cierto? Se va por acá, se va por acá, se va por acá, de aquí para allá no puede coger porque no está el triángulo abierto. Está el símbolo negativo, o sea que lo para. Y entonces, y se va por acá y llega acá. Y aquí tenemos qué símbolo. Positivo. Positivo. Arrancamos con el rojo, arrancamos con este positivo. Vamos a cambiar a otro color. Vamos a cambiar a, vamos a cambiar un azul para poner el negativo. Entonces, y el negativo, empezamos por el positivo allá abajo y el negativo se va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, vamos a irnos más cerquita. Baja por acá y dice, ¿me voy por allá se puede? ¿Sí o no? Por este lado de acá. El negativo, ¿no? Acuérdense que el negativo, el triangulito es para el positivo y la flechita para, y No, la no se rayita. puede. Se No se puede puede por por el ahí. del diodo 1. Entonces se va por el diodo 1, exactamente, se va por el diodo 1, por el diodo 1 y por acá se puede ir, No, no se puede. no se puede ir y entonces sigue su camino por este ladito, se va por acá, se va por acá y se va derecho hasta el bombillo. ¿Y qué corriente llega? Negativo. Negativo. Entonces analicen una cosa, aquí salía positivo y negativo desde el mismo punto, ¿sí? Positivo en un caso y negativo en el otro. ¿Sí? Variaba. Y en cambio, en esta punta, positivo en un caso y positivo en el otro. Y en el otro, positivo y negativo. Y en esta punta, negativo y negativo. ¿Qué quiere decir? Que esta onda que teníamos, donde aquí estaba, digamos, el plano cartesiano, lo que hizo fue esta positiva, la mantuvo positiva. Y esta otra, la cambió y la convirtió en positiva. La convirtió en positiva. Todas las ondas, o sea, esta la desapareció y la puso positiva. Entonces, primero, en este primer punto de acá, llega esta onda. En el segundo punto, acá, debería estar la negativa, o sea, para el otro lado, pero llega positiva también. Es decir, que la podemos dibujar, que la dibujamos en el cuadrante superior y la siguiente era positiva. Entonces llega, pues digamos que si siguiéramos el ejercicio, aquí habría otro positivo y si siguiéramos el ejercicio, aquí habría un positivo rojo y así sucesivamente, ¿no? Y entonces esta es positiva, esta la desaparece y la convierte en positiva. Entonces, ¿ven lo que pasó? Con esa, el mago que se inventó unir cuatro diodos de esa manera para hacer que una corriente que era positiva y negativa y positiva y negativa no solo se convierta en positiva, muerte,
Ya no es así solamente, sino que ahora es positiva, 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 positiva y positiva. ¿Sí? Si bien todavía sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero siempre es positiva. Entonces, ya tenemos constantemente flujo de corriente positiva por acá y digamos que negativa por acá. Entonces, el bombillo con eso va a estar siempre prendido, el motor, lo que sea. Y entonces, ¿qué tenemos en este lado? A diferencia de lo que tenemos en este lado. ¿Cómo lo diferenciamos ya con los conocimientos que tenemos? Debería ser fácil decir qué corriente hay a un lado y qué corriente hay al otro lado. Alterna al principio y Y continúa continúa al otro lado, al otro lado. exactamente. O sea, básicamente, y además aquí está el símbolo, ¿no? Este simbolito es lo que nos indica que acá hay alterna, en este caso, y acá es continua. Eso también es importante y no se los había dicho. Raya y rayitas es corriente continua o DC o corriente directa. Entonces, todo el rato es positivo en un lado y negativo en el otro. Esa es la fuente que tenemos. Esa es la magia, digamos, de utilizar un puente de diodos completo, un rectificador de onda completa. Y esto en realidad se llama un puente de diodos. Ya les voy a mostrar un videito de la fuente de onda completa. Compartir pantalla. Bueno, entonces aquí tenemos Andy, no te veo. ¿Qué pasa con Andy? Estoy teniendo un problema con la camarita, pero ya lo solucionó. Bueno, miren, aquí hay un poco unos grafiquitos. Entonces, cuando este de acá está en positivo, pasa la corriente. Cuando está en negativo, la corriente intenta irse para el otro lado. Ahora estoy dibujando en blanco y esto está en blanco. Cuando la corriente intenta irse para allá, no pasa. ¿Ven? Están y se devuelve. No pasa, no pasa del negativo. Si el positivo está así, pasa para allá. Si el positivo está aquí, este lado, intenta ir para allá, no puede. Cuando el positivo está aquí, sí, sí puede. ¿Vale? Eso es lo que ya vimos. Simplemente como en un dibujito. Y el rectificador de onda completa, lo que les decía. Entonces ahí se hace el circuito completo, ¿no? Este es el circuito de la primera onda, de cuando empieza la onda. Entonces arranca por acá, tra, 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 tra. Y bueno, y pues cierra el circuito así. ¿Sí lo ven? Ese es el circuito que cierra. Como les decía, de menos, pues lo hicimos de aquí para allá, pero es lo mismo. Finalmente se cierra el circuito. Cuando ahí sale positivo, se cierra el circuito con este camino que tenemos acá. ¿Bien? Y en cambio, cuando está la otra onda, la de abajo, miren que ahí está pintada es la de abajo, aquí a la izquierda, ¿lo ven? Sí, Esta de acá abajo, entonces es por acá. Arranca y esperémoslo, para no equivocarme. Arranca y se va por acá y se va para acá, va para acá, va para acá, y cierra el circuito acá. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Entonces lo que tenemos es este resultado. En un primer instante de tiempo, esta curva positivo, otro instante de tiempo, otro instante de tiempo, otro instante de tiempo. Antes teníamos un instante de tiempo, otro instante de tiempo, otro instante de tiempo, otro,
otro. ¿Sí lo ven? Perfectamente. Y ahora le vamos Sí. a añadir otro elemento que es un capacitor aquí, un condensador, llamémoslo mejor. Este de acá, esto de acá, es un condensador. No les voy a explicar mucho, pero se los voy a mostrar también. También este aparatico que les voy a mostrar se puede encontrar en todos las tarjetas electrónicas y demás. Es como un barrilito, ¿no? Que tiene una franjita que es negativo y el otro lado es positivo, dos paticas y bueno, ¿qué es esto? Esto es un componente electrónico que simplemente funciona como una pila momentánea. Él se carga y se descarga de corriente y, y su símbolo es eso, dos paticas, normalmente es así, que significa el negativo y el positivo. El hecho es que es un aparatico así y cilíndrico, ¿sí? Y entonces yo le pongo corriente positiva y negativa y él la guarda y la suelta. La guarda y cuando se llena la suelta. La guarda y la suelta. Y nos sirve muchísimo porque lo ponemos entre este punto y este punto. Entonces, cuando la corriente está, cuando la corriente va subiendo, ¿no? Que aquí lleva el positivo y aquí el negativo, siempre, siempre, porque ya es esa onda. Entonces, cuando va corriendo, el, el condensador se va cargando, ¿sí? Cuando la corriente se desaparece, o sea, empieza a desaparecer, ve que cuando tenemos esta onda, pues en este caso hay, así aquí haya 10 voltios, 9, 8, 7, 6, 5, 4, se va desapareciendo, ¿cierto? Según la onda que vemos ahí, el dibujito se va desapareciendo. Cuando la corriente se va desapareciendo, entonces el transformador lo que hace es botar su corriente, ¿sí? Acuérdense que es como una pila, entonces él guarda la energía y la bota. Entonces él bota la corriente. Entonces la energía que va cayendo acá la suple el transformador, ¿sí? Y entonces cuando la corriente vuelve a subir en la onda común y corriente, entonces está aquí. Y cuando va a bajar, pues él bota la corriente que tiene guardada en su interior, y prácticamente lo que nos da como resultado es que tenemos, digamos, al principio, pero ya después tenemos una corriente continua. Prácticamente podemos, digamos, decir que aquí esto, no sé, 5 voltios y arranca y aquí ya, pues con un poquitico de rizado, se llama eso, un poquitico de que baja un poquito, dependiendo de este condensador, si es bueno, si es grande, si es mejor, si es peor, digamos, esta diferencia que hay de altura entre este nivel y este nivel de acá, entonces se ve más o menos aquí, digamos que sube y cae, 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 pero un poquitico. Esto ya es del orden de, no sé, 0.1 voltios, ¿sí? Entonces, prácticamente podemos deducir, entender que aquí lo que obtenemos es corriente continua. Entonces ven cómo después de un puente de diodos, esto se llama un puente de diodos, y un condensador, lo que tenemos es una producción de energía continua. Lo que necesitan nuestros aparatos para funcionar. Entonces, ¿qué es lo que tiene un cargador de celular por dentro? Se imaginarán, pues exactamente esto. Coge la corriente, con esto la convierte en corriente continua, es decir, que aquí siempre sale positivo y aquí siempre sale negativo. Y luego de eso,
mediante un condensador, lo que hace es que siempre esté, que esta no disminuya y suba, no, que siempre se mantenga igual y ya, y listo. ¿Sí? Entonces esa es, digamos, la ciencia que hay detrás de la magia de la ubicación de ese par de componentes. Son dos componentes ubicados y esto se llama un puente de diodos, bueno, y el transformador y la carga, carga electrónica, carga eléctrica, carga electrónica, ¿no? Carga, puente de diodos. Y etcétera. Julián, ¿vas a hacer la exposición? Bueno, sí, señor. Ah, bueno, pero ahorita, tranquilo, Bueno, espérate. Hasta ahí. Ah, bueno, estoy aquí en la página. Bueno, ¿quedó claro eso? ¿O Sí, alguna, ninguna duda? Tatiana, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, bien. Entonces voy a dejar de compartir esto y volvemos a ver si me falta algo por ahora. Sigamos un momentico y entonces Julián hace la exposición después del break. ¿Te parece, Julián? vale, sí, señor. Listo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia que hay. Entramos en un terreno ya, digamos, mucho más práctico en el que vamos a diferenciar lo que es la potencia que se mide en vatios o los vatios, pues. Vamos a diferenciar lo que llamamos corriente normalmente o energía o lo que sea, lo vamos a diferenciar en potencia. Carlos, No, no se señora. ve si está compartiendo, no se ve la pantalla. Ay, gracias. Yo aquí hablando como loco. Compartir pantalla. Perdón. Listo. ¿Ahora sí? Sí, señor. Listo. Vale. Entonces vamos a ir la corriente esa en general de que hablamos en potencia, en corriente o intensidad que se mide en amperios y también el voltaje que se mide naturalmente en voltios. Básicamente, esto es lo que configura la energía y la relación entre estos dos es lo que configura la potencia. Nos interesa mucho la potencia, los vatios y los kilovatios, o sea, los miles de vatios, porque esa es la medida que nos dan para cobrarnos las cosas, ¿sí? Para cobrarnos la energía. Nos las cobran en vatios o en kilovatios, mejor dicho. Y el símbolo, me faltó espacio para el símbolo. Y el símbolo de cada cosa, bueno, en este caso, en el caso de la potencia, es la W. En el caso de los amperios, es la A. Y en el caso de los voltios, la V. La corriente intensidad, entonces también se conoce como I, la intensidad. Potencia W y voltaje V. Siempre estos dos, digamos que son sencillos, pero la del medio, la intensidad puede ser I, puede ser A, o podemos llamarlo, digamos, amperios o corriente o intensidad. Entonces, por eso se le dice, es A o I, pero realmente lo que miden, lo que medimos, los elementos son amperios. Estos son voltios y estos son vatios, ¿vale? Entonces ahí es. ¿Cómo hacemos para entender esa relación y esos elementos? Es fácil relacionándola con el agua y el movimiento del agua. Entonces, el agua, vamos a suponer que tenemos un tanque allá arriba, ¿no? Aquí hay un tanque
Esto es, digamos, bueno, ahí tenemos un tanque y tenemos una manguera, ¿sí? Y aquí sale un chorro y este chorro depende de muchas cosas. Entonces, ustedes pueden pensar en que la intensidad de la corriente, los amperios, son la cantidad de agua que pasa por acá. La cantidad de agua que pasa por ese tubo, ¿sí? Mucha, poca o lo que sea. Y la intensidad y la tensión o el voltaje es la velocidad, digamos como la rapidez con que pasa por ahí. Entonces, una cosa es la velocidad y otra cosa es la cantidad de cosas que pasan por ahí, la cantidad de agua en este caso, ¿no? El ancho del tubo tiene que ver con la resistencia, bueno, pero eso no nos interesa mucho. Entonces, si nosotros pensamos un poco más en profundidad con esto, nosotros podríamos tener, digamos, eh, una gran velocidad de una corriente, o sea, de una cantidad de agua pequeñita, ¿no? Podría ser un hilito de agua, pero a toda mecha, toda mecha. Y ese hilito de agua no nos mata. ¿Mm? En cambio, podría ser rápido también o despacio, pero una tonelada de agua pasando por ahí. ¿Sí? Una tonelada de agua encima sí nos mata. Puede ser despacio, puede ser a 5 por hora, ¿sí? Pero es una tonelada de agua, nos empuja y nos mata. Esa es la diferencia de la velocidad y la corriente. ¿Qué significa? A ver si lo tengo aquí abajito, que no estoy seguro. Sí. eh, el voltaje entonces es la fuerza con la velocidad con la que pasan los electrones de un lado para otro. Tin, 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 y pasan rápido, rápido, ¿no? Y la intensidad, uy, se me desapareció todo. Bueno, la intensidad es la cantidad de electrones que pasan por ahí. ¿Sí? Lo mismo que hablábamos del agua. Entonces, menor intensidad de corriente, aquí ven unos electrones, poquitos pasando por ahí. Uy, por fin entró Lorena. Lorena. La profe, buenas tardes. Hola, Y pues Lorena. la conexión. No, está muy grave tu internet. Necesitamos que estés en un sitio adecuado porque te vas a ir perdiendo. Ya hemos avanzado. Pero ya yo estoy aquí en casa y la conexión está bien. Bueno, entonces pon la cámara y hagámosle. Aunque ya vamos a cortar, pero bueno. Ajá, dale. Bueno, listo. Entonces tenemos que, Lorena, así Sí. resumiendo esto que estamos hablando ahora, Ujú. la electricidad en general se divide en dos cosas principalmente, que son la corriente que es como la cantidad de electrones que pasan por un cable, y el voltaje que es como la rapidez con la que pasa. La cantidad es la que hace daño, ¿no? La corriente es la que mata. Ujú. El voltaje, uno puede tener un voltaje de 1000, de 2000, de 10.000 voltios como un taser, pero no es capaz de matarlo porque el amperaje o la intensidad o la corriente es bajita. O sea, porque la cantidad de amperios que pasan por ahí no son suficientes para hacer daño. Y una relación entre esos dos es lo que denominamos la potencia. Y la potencia es lo que se mide en vatios. La potencia en realidad es el trabajo que hace un aparato, ¿no? O sea, el trabajo que hace un ventilador, pues mover las aspas y generar aire, ese es el trabajo, ¿no? El trabajo que hace un televisor, pues es prender un poco de bombillos y cambiar de colores y tales para que nosotros veamos una imagen. Lo que hace un bombillo como tal, pues es simplemente alumbrar. Ese es el trabajo. Y eso es lo que mide la potencia. Y la potencia es una relación entre la corriente, o sea, la cantidad de electrones que pasan, y el voltaje, o la cantidad o la rapidez con la que pasan esos electrones. Entonces estamos viendo aquí este dibujito que
un cable por dentro, ¿no? Entonces el voltaje es como la velocidad en la que van todos esos electrones pasando y la corriente es la cantidad de electrones que van pasando. Entonces, que van pasando o que van empujando unos a los otros, ¿no? En principio, eso es lo que habíamos dicho. Entonces, en menor intensidad de corriente, bueno, van pasando unos electrones y a mayor intensidad, pues muchos más. Y si la intensidad es mucha, entonces imagínense ese cable atiborrado de electrones se calienta, entre ellos se friccionan más, se calientan y ahí es donde sucede, digamos, un corto. ¿Sí? Un corto no es por la cantidad de voltios, sino porque o una explosión o lo que sea, es porque ya no pueden, ya no caben ahí los electrones suficientes y digamos que se hace físicamente se crea una fricción que hace imposible o que calienta, ¿no? Lo primero que pasa es que se calienta y es que están pasando muchos. Ustedes cuando tocan un celular digo un cargador de celular y está caliente, es porque ahí está pasando mucha corriente. Realmente, lo que pasa a un celular es harta corriente, pero muy poco voltaje. En un cargador de celular normal de los de hoy en día pasa aproximadamente 1 amperio, que puede que no suene mucho, pero es mucho, ya lo verán, ya veremos cómo entender, digamos, esa relación entre voltaje y amperio y todo eso, pero la corriente que pasa es harta, por eso alcanza a generar calor, el adaptadorcito se calienta y todo eso, porque la corriente es alta y los cables son delgaditos, entonces sufre, digamos, de alguna manera. Eh, Cuando el cargador es malo, o sea que bota poquitos amperios, no se calienta prácticamente y el celular se carga despacio, ¿sí? Entonces, el cargador de celular bota poquito voltaje, 5 voltios no más, de los ciento y pico, de los 110 que a donde lo conecta uno, pero eso sí le bota 1 amperio. Entonces, más o menos 1 amperio, algunos 2, los de carga rápida o carga súper extra rápida, hay unos ahora, ¿vale? ¿Comprendido lo que es la corriente, el voltaje y la potencia? Bueno, no hemos visto la potencia en realidad, qué relación es, pero la relación es esta. Es este triángulo de acá el que nos va a sacar la fórmula. La fórmula es, realmente la fórmula es potencia igual a intensidad por voltaje o voltaje por intensidad. El orden de los factores no altera el producto. Y se puede saber ya sabiéndose, aprendiéndose esto, pues, pues ya con eso puede ser. O puede ser este triangulito que también algún genio se inventó por ahí. Y entonces, que si yo saco la potencia a un lado, entonces saco la potencia aquí, quiere decir que me quedan estos dos, o sea, es igual a intensidad por voltaje. ¿Sí lo ven? O sea, es como si aquí hubiera una multiplicación. Ese triangulito sirve para eso. De aquí podríamos sacar todas, es decir, todos saben que por ejemplo, está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, potencia sobre voltaje igual a intensidad. Lo mismo sería la intensidad. Potencia sobre intensidad igual a voltaje. Pero también podemos usar este triangulito. Entonces, por ejemplo, si queremos ver la intensidad que normalmente se representa con una I así mayúscula, es igual a la potencia sobre, aquí hay una línea horizontal, entonces sobre el voltaje. Potencia sobre voltaje. Como veíamos aquí, la intensidad es igual a potencia sobre voltaje. Y por ejemplo, voltaje, entonces voltaje es igual a la potencia que está arriba, la rayita que está acá y la intensidad. Entonces, a la potencia sobre la intensidad. ¿Sí lo ven? Entonces, dependiendo de la incógnita que tengamos en la ecuación, pues solo usamos una de ellas o usamos, digamos, ponemos a la izquierda la que queremos desarrollar porque las otras dos en principio las debemos tener. ¿Sí? Hay muchas fórmulas que involucran la resistencia, que involucran otros elementos y así, pero esta para lo que nosotros vamos a hacer como instaladores de energía solar es más que suficiente, pero muy importante. Potencia es igual a voltaje por intensidad. O sea, el trabajo va a ser igual a la velocidad con la cantidad. ¿Sí?
es como decir, el trabajo de un carro, ¿no? Entonces el trabajo de un carro tiene que ver con la velocidad a la que va o de un camión y al peso que carga o a la cantidad de cosas que carga, ¿no? Entonces, ustedes imagínense un camión a 100 kilómetros por hora vacío, hace un trabajo. Un camión a 100 kilómetros por hora con 20 toneladas encima, tiene que hacer otro trabajo, ¿no? Entonces, el resultado del peso y de la velocidad es el trabajo. También lo que nosotros hacemos lo medimos en vatios, ¿sí? No sé si han oído ustedes hablar en las vueltas ciclísticas y eso, lo que ellos miden son los vatios que han gastado y los vatios, y los vatios que les quedan, o la potencia pues que le queda, ¿no? Entonces nosotros también cuando vamos al gimnasio o algo así, lo que hacemos es un trabajo y eso hace que que se gaste nuestra energía, ¿no? Por eso es un trabajo, por eso se gasta, y es una relación entre la velocidad y la fuerza, ¿cierto? O sea, no es lo mismo correr que, por ejemplo, correr vestido con pesas, ¿no? Hay gente que se pone pesas, o nadar. Uno nada y, digamos, antes de las competiciones o para entrenar, se pone pesas en en las piernas y en los brazos, ¿sí? Entonces, no es lo mismo el trabajo que hace cuando está uno solo ahí nadando o el trabajo que hace cuando está cargado. Entonces, el trabajo es la relación entre, además, también nadar o correr, pues depende también de lo rápido que vaya, el tiempo que dure, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso les digo, hay más fórmulas que involucran otras cosas como la resistencia, por ejemplo, la resistencia del aire, el tiempo, porque también pues no es vatios y ya, es vatios por segundo, vatios por minuto, vatios por hora o lo que sea, porque el trabajo pues se mide también pero eso lo vamos a... Llegó otra persona, Ginette. Eso lo vamos a ¿qué? Lo vamos a adelantar, lo vamos a ir viendo poco a poco, como, Profe, queda un minuto. bueno, listo, gracias. Bueno, entonces, Ginette, no te había conocido. Oye, queda un minuto, nos vemos en 20 minutos. Ginette, porfa, escribe. Complicadísimo, sinceramente ya estoy también estresada porque tengo 3 computadores acá, de hecho tengo hasta el de la oficina y no me funciona. Estoy de hecho aquí mismo en la casa. ¿Puedes escribirme al celular, por favor? Y seguimos hablando. No me escuchan acá en este Sí, tampoco. sí, pero es que se va a cerrar. Vamos a hacer un break. Ok, vale. Justo en este momento. Entonces Igual, seguimos hablando. no hay problema, cualquier cosa. Yo, por lo menos el día de ayer, estuve viendo todo el tema de las clases recopilatorias. Vale. No, es que yo no me había fijado. Como no te hemos visto casi, entonces no te reconocí. Ya tú ya has entrado, pensé que eras nueva.